Encontraron a un hombre muerto al borde del camino con heridas alargadas y supurantes en la espalda. Para resolver el asesinato, un funcionario local llama a los campesinos del pueblo y les exige que traigan sus herramientas a la plaza principal. En la plaza, cada hombre debe colocar su hoz en el suelo. Y entonces algo curioso comienza a suceder. Con el calor creciente de la mañana, las moscas empiezan a bajar y todas se posan sobre una sola hoz. Su dueño se derrumba, cae de rodillas y confiesa el asesinato. Esto es de un libro de 1247, El lavado de los agravios, de Song Sai, y es el primer escrito que tenemos sobre un enfoque empírico de la forense. Pero bueno, ¿y qué? Cualquiera podría haber intercambiado las hoces o haber usado la de su vecino. Pero la forense actual es mucho más precisa, ¿cierto? Las huellas dactilares respaldan investigaciones en más del 70% de los asesinatos y el ADN en más del 90%. Pero también puedes leer un artículo como muestra de cabello que mantuvo a hombres en prisión durante 28 años resultó ser pelo de perro. Eso no es ciencia y no es justicia. Miren, en 2009, la Academia Nacional de Ciencias publicó un informe de 350 páginas que afirmaba que, con la excepción del análisis de ADN nuclear, ningún método forense ha demostrado rigurosamente que establezca de manera consistente una conexión entre la evidencia y un individuo específico. También dijeron que algunas pruebas no cumplen con los requisitos fundamentales de la ciencia, así que le pedimos a la gente que clasifique 5 técnicas forenses famosas, todas las cuales todavía se usan en los tribunales. Muy bien, aquí hay 5 técnicas forenses. Solo necesito que las ordenes de menor a mayor precisión, de la menos precisa a la más precisa. Bien, ¿qué opinas? No sé si voy a acertar. Vaya, no lo sé. No sé cuál técnica poner primero. Ok, cabello. ¿Qué piensas? Creo que el cabello es el último. Yo pondría el cabello entre los 2 primeros. Siento que el cabello sería lo más fácil de... ¿Falsificar? ¿Sabes? Yo pondría el cabello al final, porque si no tiene el folículo intacto, solo el cabello en general. ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Sí. El cabello siempre ha sido interesante para los investigadores de la escena del crimen. Y antes del ADN, buscaban similitudes microscópicas en la superficie y la sección transversal de los cabellos para encontrar una coincidencia. Por ejemplo, analizando qué tan rugosa es la estructura similar a escamas de pez en el caballo o cómo se distribuye el pigmento a través del tallo capilar. El ojo entrenado del examinador puede aprender muchas cosas. ¿Es cabello humano? ¿De qué raza? ¿Pelo animal? ¿De qué familia? Esta información vital puede ayudar a establecer la culpabilidad o la inocencia. Entre 1970 y 1999, el FBI usó esto contra acusados en 268 casos. Pero cuando luego reexaminaron esto usando ADN como evidencia, cambió por completo el panorama y resultó que incluso los examinadores expertos del FBI afirmaban que tenían una coincidencia entre cabellos de 2 personas diferentes. A veces ni siquiera podían distinguir entre un cabello de humano y un pelo de perro. De esos 268 casos que usaron análisis microscópico de cabello, el 96% resultaron falsos. 33 personas ya habían sido condenadas a muerte y 9 ya habían sido ejecutadas cuando se encontraron los errores. Hoy en día el FBI solo usa el cabello como evidencia si puede ser respaldado por pruebas de ADN, por lo que el análisis microscópico de cabello va al final de la lista. ¿Qué opinas de la mordida? ¿Es una escena del crimen? ¿En serio? Sí. ¿Algo como ¿está Drácula allí? La menos precisa va a estar muy cerca de las marcas de mordedura, creo. A la mitad. Debería ¿A la ir mitad? última, mejor última, porque no es realista, ¿verdad? Ok. ¿Mordidas en la cima? La idea detrás de las mordidas es simple. Si puedes usar registros dentales para identificar fallecidos, puedes identificar a un perpetrador por las mordidas en una víctima. Desde 1950, el análisis de mordidas se ha usado en miles de casos. Pero entonces, algunos expertos como la odontóloga forense Mary Bush comenzaron a investigar el método más a fondo. No hubo exploración científica sobre las mordidas antes de que se usaran en los tribunales para decir que esta era siquiera una técnica viable que se pudiera hacer. Un estudio de la Universidad de Buffalo usó un conjunto de dientes modelo para crear 89 marcas de mordidas en cadáveres, junto con marcas de mordidas controladas hechas en cera. De esas 89 marcas hechas en piel, ninguna coincidió con las medidas de las hechas en cera, ni con los dientes modelo originales. De hecho, cuando compararon las marcas en piel con una colección más amplia de 411 dientes modelo, ni siquiera fue el modelo original que hizo la mordida el que coincidía más. Después de 12 estudios, su conclusión: la transferencia de marcas de mordeduras a la piel no es confiable. La piel no es un buen medio para dejar la impresión de una mordida.
Es blanda, es esponjosa y se distorsiona bajo presión. Pero a pesar de todo esto, todavía no hay una prohibición y la evidencia de mordidas sigue siendo permitida en tribunales de todo el mundo. Le pedimos un comentario a la doctora Bush. Dijo que si bien el método científico está dispuesto a descartar una teoría antigua y refutada, el sistema de justicia prefiere la consistencia y el precedente histórico. Así que incluso la nueva evidencia no fue suficiente para sacar las mordidas de tribunales. De hecho, las mordidas se han usado como evidencia tan recientemente como en 2025, por lo que obtiene el segundo peor lugar en la lista. Sangre si no tienes ADN y solo usas los patrones que deja en el suelo, como salpica, como la imagen, la sangre que está en la escena del crimen. Ok. Estoy pensando en poner la sangre al final, Pon pero la no sangre sé. al final. Yo pondría la sangre del tercero. Segundo. Sí. Bien, análisis de patrones de sangre. Cuando alguien resulta herido, la forma en que su sangre se acumula y gotea en el entorno sigue un patrón distintivo. En 2020, Wired hizo un episodio con un analista de escenas de crimen sobre cómo puede interpretarse estas manchas. Se puede usar la física y la biología para retroceder en el tiempo y extrapolar de dónde vino en el espacio. Todo esto comenzó en 1971, cuando el químico Herbert Leon McDonnell publicó características de vuelo y patrones de manchas de sangre humana. En este libro, McDonnell describió cómo puedes usar el ancho y el largo de una mancha para calcular el ángulo de impacto y luego, usando trigonometría, rastrear eso hasta el punto de origen del salpicado. El libro se convirtió rápidamente en la base del análisis de patrones de manchas de sangre, y todos lo usaban. De hecho, McDonnell incluso estableció un instituto de manchas de sangre, donde se inscribirían miles de policías estadounidenses. En Iowa, la Corte Suprema se refirió a la práctica como relativamente sencilla, por lo que no exigieron pruebas de su confiabilidad. Estaban contentos de seguir adelante con las pruebas de McDonnell que hizo solo en su sótano. Y pronto, el análisis de patrones de manchas de sangre se usó en los tribunales del país. Pero aquí está el problema. Trazar la trayectoria de cada mancha de sangre usando trigonometría asume que las trayectorias fueron líneas rectas y da este punto de origen común, sugiriendo que la víctima estaba de pie. El problema es que McDonnell y muchos investigadores forenses después de él, e incluso Wired, no contaron con los efectos de la gravedad y la resistencia, por obvio que suene. Cuando incluyes estos en tus cálculos, el punto de origen común baja, y puedes verlo en este ejemplo. Es más probable que la víctima estuviera sentada. El primer estudio para medir la confiabilidad base del análisis de patrones de manchas de sangre solo se hizo en 2014. Más de 50 años después de que comenzara a admitirse en tribunales. Un estudio a gran escala de 2021 encontró que los analistas llegan a conclusiones diferentes sobre cómo se hizo una mancha, un 8% de las veces, porque la misma mancha puede venir de mecanismos distintos. Y el hecho de que la sangre difiera de persona a persona dependiendo de cuántos glóbulos rojos tenga en comparación con el plasma. Los hombres tienden a tener una concentración de células sanguíneas un 15% más alta que las mujeres, haciendo que su sangre sea más viscosa. Hoy en día, los investigadores tienen un nuevo software que usa dinámica de fluidos para ayudarles a mapear estas complejas costuras en 3D. Así que el análisis de patrones de manchas de sangre está mejorando en precisión, por lo que tiene un lugar intermedio en la lista. Ok, pero seguro las huellas dactilares deben tener mucho valor en la identificación. ¿Qué tan únicas son estas huellas? Creo que son bastante precisas. Son huellas dactilares. Huellas. Debe ser la 1. Sí, es cierto. Sí. Ok. Si las usas en tu teléfono, lo desbloqueas y pagas cosas, Porque ¿cierto? las huellas son únicas. Incluso cuando tienes un pasaporte, te escanean cuando entras al país. El 11 de marzo de 2004, una organización terrorista que operaba en Madrid hizo estallar explosivos en 4 trenes de cercanías. El ataque mató a 193 personas e hirió a miles más. Rápidamente, la policía encontró una marca de dedo en una bolsa de detonador que quedó atrás y la emparejaron con Brandon Mayfield, un abogado de Oregon. Solo hay un problema. No hay registros de que Mayfield haya salido siquiera de Estados Unidos. Ni siquiera tenía pasaporte. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho esto? Honestamente, sentí que me estaban incriminando, porque no salí del país en más de 10 años. Pero a pesar de eso, la evidencia de huellas dactilares en su contra se consideró tan contundente que Mayfield fue encarcelado. Pero este no fue un error. Estaba incorporado en el método desde el principio. En 1890, en Kolkata, los delincuentes ricos y reincidentes de la ciudad evitaban la cárcel pagando a otros para que cumplieran sus condenas. Era una buena táctica, ya que en ese momento no había una forma práctica de identificar a alguien. Así que los delincuentes se salían con la suya. 3 oficiales, Edward Henry, Azizul Haq y Hem Chandra Bose, comenzaron a tomar las huellas de todos los que pasaban por la estación. Rápidamente se toparon con un problema. Cuando tenían un sospechoso, ¿cómo podían cotejar sus huellas con su propia base de datos si había 10 huellas por persona y miles de personas pasando? Necesitaban un sistema de clasificación.
Hawk propuso que debían observar si una huella dactilar tiene un remolino, el patrón de espiral que una persona podría tener en sus dedos. Y como cada uno de tus 10 dedos puede tener o no un remolino, hay un total de 2 elevado a la 10ª potencia, o 1024 formas en que tus remolinos pueden organizarse. Así que los oficiales construyeron 1024 casilleros de madera para organizar estas huellas. Bien, pero ¿qué pasa si no tienes un remolino? Bueno, 2/3 de la población en realidad no lo tienen. Así que el sistema tuvo que ir más allá. Una vez tenías un número de casillero, pasas a capas adicionales. Algunas de las categorías adicionales que podías asignar incluían si tenías un arco simple, que se denotaba con la letra A, o si tenías un arco en carpa, que se denotaba con una T. De manera similar, podías observar de qué lado del dedo está esta estructura de bucle. Y con algunos identificadores más como estos, obtenemos una clasificación mucho más detallada. Una que se usaría durante los siguientes 100 años. Popularmente, la primera oficina de huellas dactilares del mundo, que se estableció en Londres en New Scotland Yard, usó este sistema de huellas. Comencé en 1988 con la Policía Metropolitana en servicios forenses. ¿Podrías describir cómo era la sala con todos esos casilleros? Digo, ¿qué tan grande era ese espacio? Estamos hablando de un espacio de unos 30 a 40 metros de largo y unos 10 a 20 metros de ancho. La colección en ese momento era de unos 3 o 4 millones, creo. Eso es impresionante, digo, wow. Sí, son demasiadas huellas. Ahora, el sistema actual tiene en cuenta estos pequeños detalles a lo largo de las crestas. Se llama análisis de crestas de fricción. Y bueno, no es sorpresa que revisar casilleros y encontrar estos detalles llevaría semanas. Entonces, si todos los detalles se colocan meticulosamente en estas bases de datos, ¿dónde está el problema? ¿Cómo es que Brandon Mayfield fue acusado falsamente? Bueno, digamos que tienes una marca de una escena y quieres pasarla por la base de datos de huellas de Estados Unidos. En realidad, no puedes buscar en la base de datos usando la marca completa, porque primero necesitas identificar una serie de características en la impresión. Estas se llaman minucias. Es donde la línea de la cresta se divide o termina. Para siquiera buscar en la base de datos, necesitas un número mínimo de puntos de minucias. Está ordenado de una manera muy eficiente, cientos de millones de huellas, pero no puede hacer una identificación. Lo que hace es sacar las más similares, al menos 10, 20, hasta 40 en algunas jurisdicciones, y luego el examinador humano tiene que comparar. Esto funciona en teoría, pero el problema es cómo se identifican estas minucias en primer lugar. Lo interesante en mi investigación revisada por pares publicadas, es que lo mismo que un examinador ve en un registro solo 3 minucias, el otro ve 10 minucias. Así que 10 minucias son suficientes para ejecutar la base de datos. Sin embargo, si el otro solo ve 3, no podrían ejecutarlas. Así que si encuentras a un criminal o no, depende de la suerte del sorteo. Incluso si le das el mismo par de huellas al mismo examinador 2 veces, el 10% de las veces va a llegar a una decisión diferente. Y estos desacuerdos provienen de estudios controlados donde los examinadores no tenían contexto sobre el crimen, pero en realidad a menudo lo tienen. Hasta el 42% de las solicitudes que procesan los expertos en huellas dactilares indican si un sospechoso tiene antecedentes penales. En un caso reciente en el que estuve involucrado, donde había un arma de fuego involucrada y un experto forense en armas de fuego tuvo que decidir si una bala fue realmente disparada con el arma del sospechoso. En el formulario de envío anterior que se le dio al científico forense, decía que era homicidio. Decía la edad del sospechoso y de la víctima. Incluso decía la raza, decía que el sospechoso es negro y la persona que murió, la víctima, era blanca. Durante más de un siglo, los expertos han tenido tanta confianza en las huellas dactilares que en el caso del FBI de Mayfield, los examinadores afirmaron con un 100% de certeza que esa era su marca. Esto probablemente sucedió porque cuando se trajo a otro experto en huellas para verificar la coincidencia, probablemente ya conocía el veredicto del analista original y probablemente también conocía lo que estaba en juego con una coincidencia para el caso, e hizo mucho más fácil estar de acuerdo con el veredicto inicial. Incluso el experto en huellas que trabajaba para la defensa estuvo de acuerdo en que la marca coincidía con la huella de Mayfield, cuando en realidad pertenecía a un hombre que tenía vínculos con organizaciones terroristas en España. Este es el impacto del sesgo de confirmación. Entonces, toda esta presión, todo este contexto e intervención en la ciencia forense, les digo a la policía y al fiscal
Dejen a los examinadores forenses en paz. Denles independencia mental para tomar decisiones basadas en la evidencia científica relevante y hacer su trabajo en lugar de contarles sobre el caso. Bueno, si había problemas con todas estas otras técnicas, ¿por qué no solo usamos ¿ADN? de primero? ¿Sí? El ADN tiene que ser, seguramente. El ADN va primero. Tiene que ser ADN Ok, porque, ya sabes, todos tienen su propio ADN. Incluso el análisis de ADN puede ser víctima de los mismos problemas. En los años 80 hacían esto con una muestra del tamaño de una moneda de 10 centavos de sangre o saliva, pero hoy pueden hacerlo con menos de un cabello. De hecho, este mismo año se resolvió un caso sin resolver de 61 años con solo 0.4 nanogramos de ADN. Pero la paradoja es que la creciente sensibilidad del análisis de ADN también podría ser su perdición. En 2012, los paramédicos de California respondieron a una llamada sobre un hombre sin hogar gravemente intoxicado. Lo trataron y lo llevaron al hospital, pero en el camino también recogieron rastros de su ADN en sus equipos y guantes. Luego, esa misma noche, respondieron al asesinato de un empresario y transfirieron accidentalmente el ADN del hombre sin hogar a las uñas de la víctima. Debido a eso, el hombre sin hogar, Lucas Anderson, fue acusado de asesinato y enfrentó la pena de muerte, a pesar de estar hospitalizado en el momento del crimen. Pasó 5 meses en la cárcel antes de que finalmente se retiraran los cargos. Esto es ADN de rastro y ADN de contacto, donde puedes tener este tipo de transferencia de ADN. ¿Qué sucede? Veo cómo podría ser mal utilizado. Mi ADN podría estar en un lugar donde nunca he estado. Sí. Y si el ADN se deposita en las condiciones adecuadas, digamos un lugar oscuro y seco, puede persistir durante cientos de años. Y si, por ejemplo, alguien toca una manija de puerta, mucha gente va a tocar esa manija de puerta, así que definitivamente va a obtener más de un perfil de ahí. Estas muestras con múltiples perfiles de ADN se llaman mezclas de ADN y se ha descubierto que son la fuente más común de error en la interpretación del ADN. Algunas personas desprenden más células que otras, por lo que la mayor parte del ADN que obtienes de esa manija puede no ser de la última persona que la tocó. El problema al interpretar una mezcla se reduce a cómo se analiza una muestra. La forma más común de hacerlo usa repeticiones cortas en tándem o STR. El ADN está compuesto por 4 nucleótidos, G, A, T y C. Y el método STR analiza cómo fragmentos de ADN de 3 a 5 nucleótidos de largo se repiten en tu genoma. Por ejemplo, GATA, GATA y así. Para una persona podrían tener GATA repetido 6 veces, mientras que otro individuo podría tener 9 repeticiones. Una prueba STR estándar analizará unas 20 ubicaciones en tu genoma donde pueden ocurrir estas repeticiones y contará cuántas repeticiones tienes en cada ubicación. Bien, si observas 20 de estos marcadores y tienes uno de mamá y uno de papá, en realidad tienes 40 marcadores genéticos diferentes ahí. Así que las posibilidades de que alguien tenga la misma combinación de marcadores genéticos que tú es de casi de 1 en 1000 millones. Así es como se ve una muestra de la escena del crimen que contiene un solo contribuyente en una prueba STR. Puedes ver lo fácil que es comparar esto con una muestra de un sospechoso. Pero, si la muestra de la escena del crimen contiene ADN de múltiples individuos, sus perfiles comenzarán a superponerse, todos con diferentes intensidades de señal. Y cuantos más individuos haya en la mezcla, más difíciles serán de interpretar los resultados. Con 4 o más individuos, se vuelve cada vez más difícil comparar un perfil de ADN limpio de un sospechoso con la mezcla. Será difícil decir si el sospechoso estaba realmente en la muestra. No puedes saber qué pico pertenece a quién. Es como tener a 5 personas hablándote al mismo tiempo. Puedes oír todo el ruido, pero es muy difícil distinguir a una. Ahora, algunos laboratorios afirman que pueden separar de manera confiable muestras de hasta 5 individuos. Y para probar esto, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología realizó un estudio controlado en 2013. Enviaron una mezcla de ADN de una escena del crimen ficticia a laboratorios de todo Estados Unidos. Su objetivo era ver cómo diferentes instalaciones interpretaban la misma mezcla de perfiles de ADN de 4 personas. El 69% obtuvo el análisis incorrecto. Y a pesar de que la muestra era deliberadamente compleja, solo el 21% de los laboratorios consideró la mezcla como no concluyente y que no era posible hacer una comparación. Después de que el NIST publicara el estudio, se impusieron nuevos controles para abordar algunos de los problemas, pero aún no hay un límite inferior de la calidad o la cantidad de una muestra de ADN que los laboratorios pueden analizar. Y los propios laboratorios todavía deciden si algo está muy mezclado o es muy parcial. Se podría pensar que usar el genoma completo sería mucho mejor.
Pero eso puede introducir diferentes tipos de problemas. Ahora tu analista tiene acceso al color de cabello, color de ojos, etnia, y eso introduce discriminación en la forma en la que se analiza la muestra. Aquí es donde deben entrar las pautas y las barreras. ¿Cuáles son los marcadores genéticos que se utilizan para esto? Aquí es donde entran las preguntas éticas interesantes. La gente piensa que el ADN es como la bala de plata que responderá a todo. Y es cierto, la evidencia de ADN es increíblemente poderosa, es asombrosa para identificar individuos, pero el ADN nunca puede ser sacado de contexto. Ahora, el objetivo de este video no es criticar la forencia. Creo que sigue siendo mejor para nosotros vivir en un mundo donde existe que en uno donde no exista. Pero si queremos seguir llamando a la forencia una ciencia, debemos continuar el trabajo de las personas que hicieron posible este video. Personas que han dedicado sus vidas a reevaluar el campo y hacerlo tan preciso como es hoy. ¿Es justo llamar a esto una ciencia forense? Todavía creo que hay ciencia en ello, porque estás tratando de hacer lo mejor con la información que tienes, que es a menudo lo que la ciencia intenta hacer. Con la información que tienes, sacas conclusiones hasta que sabes algo mejor. Doblaje hecho, 100% por actores de voz. Oye, una última cosa. El año pasado lanzamos el juego oficial de Veritasium, Elements of Truth. Es un juego de trivia con 800 preguntas sobre ciencia y tecnología, y en el equipo nos volvemos bastante competitivos. Cada vez que jugamos, las cosas se ponen muy intensas. Hay una mecánica en la que no solo puedes adivinar una respuesta, tienes que poner un número del 1 al 10 para medir qué tan seguro estás de que tu respuesta es correcta. Así que se pone muy divertido. El juego sale justo a finales de este año, así que si quieres reservarlo, puedes hacer clic justo en el enlace que está en la descripción. Muchas gracias por su apoyo en este proyecto y, como siempre, gracias por vernos.